Hola, yo soy Gillian y en el video de hoy quiero mostrarles un poquito más de cómo tomo mis fotos yo para Instagram, como esta o esta de aquí. Antes que nada, no te olvides de seguirme en mi Instagram, donde subo todas las fotos de mis maquillajes, aunque no necesariamente les haga video. Y pues obviamente voy a estar subiendo las fotos que tome durante este video. Anteriormente yo ya había subido un video en el que más o menos explicaba cómo era este proceso, pero me incliné un poquito más a la parte teórica. Por ejemplo, cómo no verte verde en las fotos, o cómo utilizar los fondos de color sólido. Y esta vez quiero concentrarme un poco en cómo jugar con las luces. Por ejemplo, yo les muestro cómo acomodo mis luces al momento de tomarme fotos dependiendo lo que quiera hacer, cómo sobresalgo del fondo, cómo elegir los colores del fondo, o cómo tomarme una foto de close-up y que se mantenga la textura de la cara. Así que si te interesa, vamos a comenzar. Yo tengo aquí mi pilito de almohadas en las que pongo mis luces, esa luz que es como que súper hágalo usted mismo, y esta que es más como para fiesta. Enfrente tengo el aro, nada más como para dar dimensión a la parte de enfrente. El otro esquema de iluminación que me funciona muy bien es a mi izquierda, que es mi luz fuerte, mi luz principal, y mi luz de color apuntando hacia el fondo. Y del lado derecho, el aro de luz, que es mi luz suave, es mi luz de relleno. Lo que hace es que, por ejemplo, del lado izquierdo va a estar muchísimo más iluminado y todas las sombras van a quedar del lado contrario, de mi lado derecho. Lo que hace mi iluminación suave del lado derecho es suavizar esas sombras. Por ejemplo, si yo tapo mi luz del lado derecho, esas sombras se ven más fuertes, se ven más tajantes. Lo que hace la luz suave es mantener esas sombras, o sea, respetar las sombras que me está creando mi luz a la izquierda, pero no dejarlas tan cortantes o tan marcadas o tan toscas. Entonces así tengo iluminada toda la cara, pero sigo teniendo volumen, porque cuando tienes demasiadas luces fuertes enfrente de ti probablemente pierdas toda la dimensión de la cara, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando pones un cañón de luz. Y por ejemplo, ya con las luces, una a mi izquierda, que es mi luz fuerte, y una a la derecha, que es mi luz suave, yo lo que pongo es esta cosa de aquí que es un vil cartón forrado de aluminio, y esto lo pongo de manera que me refleje mi luz fuerte. Eso lo que va a hacer es que yo lo pongo un poquito más abajo o de plano sobre la mesa en la que estoy o lo que sea, para que me rebote esa luz hacia mí. Si yo no la tuviera, las sombras que me hace, por ejemplo, mi nariz estarían un poquito más marcadas. No es estrictamente necesario, pero hace como que un poco la función de reflector y de rellenar los huequitos que llega a tener la cara. Y ya con las luces a los lados, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo estoy pasando aquí, mi cara se va a ver iluminada. Yo lo que voy a hacer es como voy a brincar del fondo, no voy a ser parte del fondo. Entonces, obviamente la atención se va a centrar en lo que estemos iluminado, en lo que tenga líneas más definidas, que es también precisamente por eso se enfoca el centro o se enfoca a mi cara. Si yo me hago para atrás, pues sí, se va a ver muy padre que las luces me estén dando una azul de un lado y la roja del otro, pero esto lo que va a hacer es que voy a quedar incorporada al fondo. Entonces la foto deja de ser una foto de maquillaje y ya empieza a ser más como una foto para que aprecies la foto en sí, no mi cara. Así dejo de ser parte de esa foto para contemplar la foto. Empieza a ser como, contempla mi maquillaje. Había yo mencionado algo llamado cañón. Básicamente, lo que define a una luz fuerte como luz fuerte es que sea una fuente de luz muy pequeña, mucho más pequeña que el sujeto, y obviamente la luz va a estar como más direccionada. Contrario, por ejemplo, de una luz suave que normalmente proviene de fuentes de luz mucho más grandes. El cañón de luz es una fuente de luz fuerte porque es pequeño, la luz está concentrada. Se ve el círculo de que es una fuente de luz bastante pequeña, y de hecho si yo la apunto hacia mi cara, o sea, todo lo demás deja de importar, todo lo demás se oscurece porque está concentrado en mi cara, que está más iluminada. Ahora, los colores de luz que yo escogí, los escogí porque son frecuencias no tan altas, es decir, difícilmente la cámara los va a confundir con una luz blanca. Si yo, por ejemplo, pusiera un color más como cian, que es como un azul muy muy clarito, probablemente la cámara lo terminaría confundiendo como una luz blanca o como una fuente de luz fuerte. Las luces, por ejemplo, de color rojo, de color azul, de color morado a veces, son luces que por el color que tienen, por la frecuencia que tienen, es muy difícil que sean fuentes de luz tan brillantes. O sea, a lo mejor ahorita sí se ve súper fuerte la luz, pero es porque los tengo bastante cerca. Si tú, por ejemplo, a una luz blanca le pones un celofán, no sé, de color rojo, de color azul, la luz se va a atenuar bastante, y es por la frecuencia que tiene ese color. Entonces, de cualquier forma, como yo tengo luces blancas enfrente de mí, voy a seguir botando de ese fondo, voy a seguir botando de esas luces de color que yo tengo. El color de la luz que pongas importa por lo siguiente. Si yo pusiera colores que pudieran terminar siendo luces fuertes, como por ejemplo ya dije el color cian, lo que pasaría es que tendría demasiado iluminado
el fondo. Entonces esto resulta importante cuando tomas fotos en las que quieres que se vea la textura de la piel o quieres hacer una foto de close-up como esta de aquí. La particularidad que llegan a tener esas fotos es que tienen demasiado detalle. De hecho, o sea, es un close-up, estás mostrando a detalle lo que hay, por ejemplo, en mi cara, ¿no? Normalmente cuando haces este tipo de fotos no tendría la luz que tengo enfrente, que ahorita tengo enfrente el aro para que se vea más uniforme. Tendría nada más, por ejemplo, mi luz de la izquierda. Entonces, si tú tienes iluminada solo una parte, lo que vas a hacer es que todas las sombras que tenías se van a hacer más marcadas. Por esto es que las fotos de close-up se ve con tanta textura la piel o se ve con tanta textura el maquillaje, porque solo estás iluminando una parte. Todo lo que tenga relieve se va a marcar más, porque tienes esas sombras mucho más marcadas, porque solo tienes una fuente de luz. Si yo tuviera demasiado iluminado el fondo y quisiera hacer esa foto de close-up con una sola fuente de luz, lo que pasaría es que al estar demasiado iluminado mi fondo, probablemente mi cara se oscurecería demasiado y entonces tendré que recurrir a otra luz y perdería completamente el efecto de textura que estás dando con una sola luz. Por eso hay que tener cuidado con los colores que tienes en el fondo. Funciona también, por ejemplo, si tú tienes una pared blanca, funciona sin problemas. El problema empieza cuando tú estás iluminando tu fondo. Nada más tienes que tener cuidado de que no esté muchísimo más iluminado que tu cara, porque vas a tener este problema con la iluminación en tu cara. No siempre, por ejemplo, en el teléfono no siempre funciona así, pero la parte que tienes más enfocada tiende a ser la más iluminada. Entonces también funciona con el teléfono, siempre y cuando tengas enfocado lo que quieres tomar a detalle. Ahora, obviamente en un close-up no se va a ver demasiado el fondo, o sea, estás como así. Pero esos huequitos que se llegan a escapar del fondo, si están demasiado iluminados, te pueden jugar un poquito sucio. Si lo vemos desde atrás, queda así. Del lado izquierdo queda mi luz, que queda de frente queda a mi derecha, el aro en el centro, la cámara en el centro y mi luz fuerte. Obviamente no estoy diciendo que tengas que tener 3, 4, 5 luces para iluminarte cuando te vas a tomar fotos, porque pues sería un poco absurdo que todos nos compráramos 6 luces para tomarnos fotos para Instagram cuando no te dedicas a nada de eso, o a lo mejor no es tan accesible. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ponerte enfrente de una ventana. Si no, también puedes buscar en YouTube, hay varios tutoriales de cómo hacer luces caseras que no son tan caras y que cumplen una buena función. De hecho, yo ya les había dicho, tengo una que es básicamente así y que es muy hágalo usted mismo y funciona bien, así que, o sea, la sigo usando, así que supongo que esos tutoriales funcionan. De todas maneras, si encuentro alguno que se parezca o si encuentro exactamente ese, pues lo voy a dejar aquí abajito en la descripción. Y si te las estás tomando tú solo, es muchísimo más fácil usar el celular, porque lo puedes poner a una distancia pues relativamente corta y por ejemplo si tú lo pones vertical de todas formas alcanza a salir todo tu puerco si te pones en tu cama. Con la cámara tomarte solo fotos de cuerpo completo puede ser un poco complicado porque si pones el temporizador probablemente no enfoque a donde debe enfocar, o si usas un controlito para disparar a distancia pues se va a ver que estás utilizando el control y si no te molesta está bien, pero es un poco complicado. O sea, para las fotos de cuerpo completo es muchísimo más fácil utilizar el celular que una cámara. Lo que sí, y esta nota ya la había hecho en el video anterior, es que los celulares necesitan un poquito menos de luz que una cámara. Tienen sensores mucho más pequeños, entonces no tienen tantos problemas de es que se me ve oscura. Por ejemplo, ahorita las luces que estoy utilizando ahorita las utilicé en la misma posición para tomar las fotos y en la cámara se ve bastante más oscuro. Y sí, obviamente en la cámara tú puedes controlar el ISO y demás y shalala. Mi punto es que el sensor del teléfono es bastante más pequeño y si tú lo usas en el modo que trae por default la cámara del teléfono no vas a tener grandes problemas con la iluminación de una ventana, por ejemplo. Tienes la ventaja de que probablemente tu celular tiene un modo manual en el que puedes ajustar el ISO, el tipo de enfoque, el tipo de iluminación, pero digamos que eso es un poquito falso. Es como te da la ilusión de que tú estás manipulando eso cuando en realidad pues la cámara ya tiene algo fijo. Eso es un tema un poquito complicado, pero puedes probar si tu cámara tiene el modo manual. Si no, con el modo automático solo toma en cuenta que necesita luz, pero no tanta luz como una cámara. La parte de posar es bastante subjetiva y no es un área en la que yo precisamente tenga como que mucha experiencia. De hecho, gran parte de lo que hago son copias o reproducciones de otras fotos. Yo lo que hago es que tengo más de un tablero en Pinterest en los que recopilo fotos que me llaman la atención por la iluminación, por la pose de la chica, por cómo se ve la cara, por cómo está acomodada. De todas formas voy a estar dejando aquí abajito el link, pero yo esas fotos lo que hago es, por ejemplo, lo que me llama la atención de esa foto es cómo se ve la cara de la chica. Ok, me fijo
fijo qué es lo que se está marcando de la cara de esa chica. Por ejemplo, hay fotos en las que me gusta cómo se ve el mentón. Entonces, si yo quiero marcar el mentón, me fijo en qué posición tiene el rostro, ¿no? Y yo ya sé que si volteo a la derecha y llego un poco esto, se va a marcar mucho mi mentón. ¿Estamos de acuerdo? La pose que hagas depende mucho de qué es lo que quieres enseñar. Si, por ejemplo, yo ahorita quiero que se vea la chamarra, pues obviamente voy a hacer un plano bastante más abierto y voy a posar de manera que lo que más llama la atención por cómo se reflejan las luces sea la chamarra. Si yo lo que quiero es que se vea mi maquillaje, pues obviamente las poses que haga con las manos o con el resto del cuerpo van a ser un poco menos llamativas, van a ser un poquito más rígidas. Lo que quiero que se vea bien es el rostro. Ahora, algo que sí veo mucho, que es la parte que falla un poco, es qué hacer con las manos. No necesariamente tienen que salir tus manos siempre, pero si llegan a salir, trata de que no sean poses así súper rígidas o súper fingidas, o por ejemplo, apretarse la cara, eso pues no se ve bien, a menos que pues esa sea la intención, que hay gente que le gusta como apretarse los cachetes, pero es como para dar una intención un poquito más tiernita, digamos, pero en general creo que es algo un poquito incorrecto. Yo me acuerdo mucho de una vez que RuPaul dijo dedos elegantes, o sea, que los dedos se ven en una posición ligera, natural, que no se vea demasiado apretado. Por ejemplo, si yo hago esto, se ve muy fingida la pose de la mano, demasiado posada, digamos. Si yo lo pongo un poquito más ligero, casi como si dejara mi mano floja y solo la dejara caer, algo así. También, por ejemplo, yo sé que esto es como que un poquito choteado, pero lo de busca tus ángulos, por ejemplo, yo sé que si me vuelto del lado izquierdo, pues sí, se me marca más el mentón, tengo hielo de ese lado, pero de ese lado mi nariz se ve un poquito más chueca, entonces me volteo del lado derecho, porque del lado derecho mi nariz es un poquito más derechita. Y aparte de este lado no tengo la comisura tan hacia abajo, entonces no me veo todo el tiempo. Ese tipo de detallitos son en los que te tienes que fijar cuando estás buscando tu ángulo, porque sí suena un poquito absurdo cuando te dicen, es que busca tus ángulos, ensaya frente al espejo. Sí, pero ¿cómo sé que ese es mi ángulo? Ve qué te gusta de ti cuando te ves de ese lado. Hay mucha gente que de frente dice, no, es que me veo súper bien porque me siento súper simétrico, y es completamente válido. También hay gente que dice, no, pues es que me gusta cómo me veo del lado derecho porque me veo más delgado. Ese tipo de detalles pequeñitos es los que tienes que buscar cuando estás buscando tu ángulo. Por ejemplo, analiza qué es lo que te gusta de tus ojos. Si del lado derecho tu ojito se ve un poquito más abierto o se ven más simétricos, si compensas un poquito la simetría, ¿no? O lo que decía de la nariz, si tu nariz se ve más derechita, si se ve más respingadita, tus labios, no sé, hay un lado que se ven más llenitos o se ven más simétricos de un lado, si te gusta cómo se marca tu mentón o qué forma tiene de ese lado, o por ejemplo, muchas veces el cuello, el cómo hacer que se vea larguito, pues es nada más pararse derecho, y ya con pararse derecho pues tienes mentón y tienes cuello largo. No es como tal que sepas o no posar, es qué es lo que quieres enseñar tú, qué es lo que quieres que resalte de la pose que estás haciendo. También, por ejemplo, ahorita yo ando medio traumada con eso, porque el simple hecho de saber cómo pararte derecho te ayuda muchísimo. O derecho entre comillas, que parezca como que estás más estiradito. Entonces yo lo que hago es hombros arriba, hacia atrás y luego las bajo, y como que ya quedan en la posición en la que deben estar, y ya con eso pues resulta que no tienes papadas, solo tienes mala postura, por ejemplo. Debes de tener muy en cuenta también el ángulo en el que tienes la cámara. Si lo pones en picada, que va a quedar más cerca del lente va a ser tu frente y te vas a ver frentoncísimo. Tienes que entender que lo que esté más cerca de la cámara se va a ver más grande. Entonces, por ejemplo, si tú dejas tus piernas apuntando hacia la cámara, tus piernas se van a ver larguísimas, pero no creo que te quieras ver frentón. Hay muchas personas, yo por ejemplo, que me sirve mucho ponerlo en contrapicada, de abajo hacia arriba. A mí me funciona porque por la forma que tiene mi cara hace la ilusión de que tengo más marcado el mentón, cuando en realidad no. Como que hacer un poquito la cara así hacia abajo me crea la sombra justa como para que se vea que tengo el mentón marcado, con realidad pues no mucho. Quizá podrías probar poner la cámara en contrapicada, de abajo hacia ti. Puedes decir, no, es que tengo papada, se me va a marcar más. No necesariamente. Si tienes buena postura, y por ejemplo lo que puedes hacer en el caso de que tengas papada, y este es un truquito medio raro, es que hagas la cara un poquitito hacia enfrente y ya luego hagas el gesto. Entonces queda todavía más marcado, y si tienes papada como que te la alcances a esconder un poquito. Y muchas veces, por ejemplo, si tú estás enseñando, no sé, tu maquillaje de ojos que te tomó 3 horas, pones la cámara desde abajo hacia ti, lo que vas a hacer es que como tu mirada está hacia abajo, tu párpado va a estar hacia abajito y se va a alcanzar a ver lo que te hiciste en los ojos. Y aparte, en los labios tiene un pequeño plus, porque como dije, lo que está más cerca de la cámara se ve más grande. Si lo que está hacia abajo se ve más grande, porque la cámara está desde abajo, tu labio inferior va a quedar justo en esa posición, va a quedar abajo, va a quedar un poquitito más cerca de la cámara. Es una
cosa de nada, pero sí hay una pequeña diferencia de cuando las tomas en picada y en contrapicada. También ayuda mucho en contrapicada para tu nariz. Si tu nariz es un poquito larga, va a ayudar un poquito como a cortarla, porque no alcanzas a ver, por ejemplo, esta parte en la foto. Como que se recorta un poco. Tu nariz sigue siendo la misma y no es catfish, pero da como que un poquito la ilusión de que es un poquitito más corto. También con respecto a la mirada, hay muchas fotos en las que funciona muy bien que no estés viendo directo al lente, pero son fotos muy específicas, con una intención muy específica, siento yo. Yo creo que lo mejor, al menos en lo que te acostumbras, es que mires directamente al lente. Sí hay fotos muy bonitas en las que la gente está viendo como que para otro lado, nomás está pajareando, pero son casos muy específicos. Entonces yo te recomendaría que primero te acostumbraras a tomarte las fotos viendo directamente al lente. Aparte es mucho más fácil que hagas como que clic con las personas cuando ven tu foto, porque es como si los estuvieras viendo directamente a los ojos a ellos. Es un error que yo sigo cometiendo muchísimo, o sea, seguido me pasa y hay muchas fotos que termino desechando por esto, aunque en realidad la foto podría decirse que era buena o estaba bien enfocada, tenía buena definición, o me gustaban los colores, y muchas veces las tengo que dejar ir. Y es que deja espacio encima de tu cabeza. A mí me sigue pasando que me corto la cabeza, no cortar básicamente donde hay una articulación, pero más importante que todo eso es no te cortes la cabeza. Con el celular como que es un poquito más difícil que te cortes la cabeza, a menos que de plano tú poses de esa manera. Del cuadro que tú estás viendo así, te estás viendo de frente, ¿no? Del cuadro que tú ves en las fotos, se supone que tienes que dejar así 4 dedos, o sea, debería quedar más o menos por ahí. Ya que tengo mi foto abierta en Photoshop, como yo las guardo en un formato estándar, siempre las guardo en JPG, no tengo que pasarla por filtro de cámara RAW porque no tengo que hacer todo ese revelado. Entonces me paso directo a corrección de lente. En esta parte lo único que hago es elijo la marca, el modelo de cámara y el lente que utilicé, y de hecho se va viendo cómo se va alterando, no es muy complicado. En el caso de que sea una foto de celular, pues no es necesario hacer eso. Después lo paso a enfocar, máscara de enfoque. Ok, en esta parte a mí me gusta pasarlo por un enfoque bastante alto porque me gusta que se vea mucho la textura de la piel. Entonces lo que hago normalmente lo mantengo entre 40 y a veces que sí me quiero alocar un poco lo paso hasta 70, 72 máximo, ¿no? Y lo mantengo en un radio de 4.1. La verdad no me voy a detener mucho a explicar este proceso porque varía mucho dependiendo cada persona. De hecho esta parte ya la hago por default, y si apenas vas empezando o nada más quieres hacer como lo más básico de Photoshop, esta parte te lo puedes saltar un poco. Ahora, una cosa que es creo que lo que la mayoría se pregunta es cómo borrar poros y cosas de ese tipo. Primero voy a hacer zoom en la foto. Y ya que la tengo bien enfocada y todo, voy a ver qué partes es lo que necesito eliminar. Por ejemplo, yo en esta parte tenía un pelo de mi gato, en estas dos partes tenía un par de granitos. Usualmente no me gusta mucho mover esa parte, pero en el caso de que a ti te moleste y lo quieras eliminar, con esta herramienta de aquí que es como un curita, hay dos opciones. Uno, hacerlo con el primero, que dice herramienta pincel corrector puntual, que pues ahí te aparece la imagen, o sea, tú lo pones encima del granito y lo rellena ocupando la información que tiene a su alrededor. Y la otra es herramienta pincel corrector, que en este tú eliges con qué parte vas a sustituir lo que estás eliminando. Voy a primero utilizar la primera. Por ejemplo, aquí se desaparece, pero lo que hace realmente esta herramienta es clonar el alrededor de lo que estoy seleccionando. Ahora, con pincel corrector, yo aprieto Alt, escojo la parte que quiero clonar y la pongo encima de lo que quiero eliminar. Es un poco más sutil, digamos, y de hecho funciona un poco más, por ejemplo, para difuminar los bordes de las sombras que hayan quedado muy marcadas o cosas así. Muchas veces lo utilizan para suavizar la piel. Yo la verdad no me gusta mucho usarlo, más que para suavizar, por ejemplo, sombras que queden muy cortadas. No suelo usarlo mucho porque no me molestan las sombras, entonces prefiero utilizar el primero, pero también es una opción. Como ya dije, en esta parte no me gusta ir corrigiendo tanto porque no me gusta que desaparezca la textura de la piel. ¿De qué me sirve tener buena definición en la foto o pasarla por un proceso de enfoque si voy a eliminar todos los detalles que capturé con la foto? Normalmente cuando paso esta herramienta lo que hago es, si usé glitter en los ojos y me llegó a caer en alguna parte de la cara, eso es lo que voy eliminando. Usualmente para eso lo utilizo. Realmente el cambio y lo que a mí me gusta hacerle a las fotos es aquí
por exposición y le subo que será unos 11 puntos. No le subo tanto porque realmente ya tengo una iluminación previa, la iluminación con la que capturé la foto. En desplazamiento, esto es lo que hace, por ejemplo, si tú tienes negros en la foto, los va a hacer un poquito más profundos. Tampoco me gusta alocarme mucho con esto porque el chiste no es que toda la foto la haga la edición. El chiste es que capture lo que hiciste o el maquillaje que hiciste, y con la edición tratamos de que se apegue lo más posible a la realidad, porque muchas veces la iluminación hace que se pierdan ciertos detalles. Esto en corrección de gama, de hecho creo que sí se ve lo que hace. Es justamente a lo que me refería de la luz. La luz lo que hace es que elimina muchos de los detalles o del volumen que tiene una foto. Entonces con corrección de gama ya hace una enorme diferencia en cómo tenías la foto originalmente. Por ejemplo, ahí todas las iluminaciones de color que yo tenía en rojo o en azul se hacen un poco más profundas. Normalmente me gusta mantenerme por arriba del 90. Si lo bajo demasiado siento que mete mucho ruido a la foto. Normalmente cuando tengo fotos que están un poco sobreexpuestas, las paso por esta función que dice brillo y contraste, que genera una nueva capa, y ahí lo que haces es pues justamente eso, bajas o subes el brillo de la foto. Únicamente modifica las partes altas, digamos, o las partes más iluminadas, no absolutamente toda la foto. En este caso creo yo que quedó bien iluminada, entonces no lo voy a mover. De hecho voy a eliminar esta capa, pero es bastante útil cuando tienes alguna foto sobreexpuesta. No recomiendo corregir una foto que esté subexpuesta porque de cualquier forma ya perdiste mucha información. Después la paso por equilibrio de color. Algo importante aquí, y es que todos los programas de Adobe, tanto de audio, de video, en este caso de foto, que es Photoshop, el orden en el que hagas las cosas altera mucho el resultado. Entonces este es el orden en el que a mí me funciona y el orden que para mí es lógico. No necesariamente hay un orden correcto, depende mucho de qué quieras hacer tú. Para mí resulta lógico primero ajustar las luces, luego ajustar la gama de color y ya después modificar el tono, la saturación o qué tan profundas quiero las sombras. Por eso lo hago de esta forma. Aquí sí es mucho de ensayo y error, que vayas viendo en qué orden te funciona acomodar esas capas. En corrección de color depende mucho qué es lo que quieras arreglar. Usualmente yo me voy al área de iluminaciones porque lo que me pasa es que la luz que yo utilizo es una luz blanca, pero como ya había explicado en un video antes, la luz blanca en realidad es verde. Entonces normalmente lo que tengo que mover es en iluminaciones. En esta parte que es magenta y verde, solo inclinarlo un poquito más a lo magenta. En este caso lo voy a hacer un poco más por cuestión de gusto, porque estoy utilizando luces de color. No busco que se vea un tono de piel natural, quiero que resalten las luces de color que yo puse. Entonces me voy a inclinar a los colores que yo puse, y lo estoy haciendo en el área de iluminaciones, en la capa de equilibrio de color. Ahora, en tonos medios, sobre todo cuando quieres corregir el color de la piel y no tanto las iluminaciones, sino la calidad con que fue capturada la foto, yo te recomiendo que te muevas en tonos medios. Ya va a depender mucho de qué hagas tú con la foto o de qué sea lo que tú quieras corregir. Como yo dije, mi problema a veces es que me veo muy verde en fotos, pero porque mi piel es un poco olivosa, entonces únicamente me inclino más al magenta y ya. En esta parte no le voy a mover nada, lo único que quería hacer en esta área era profundizar un poco el azul y el rojo de las iluminaciones, así que así lo voy a dejar. Lo que hace una foto ser una buena foto no es que tanta edición le puedas meter, es realmente cómo la estás capturando. Que sí, el proceso de edición te tira un parote a veces, pero no es que compongas toda tu foto con la edición, a menos que sea una foto ya más fantasiosa, digamos. En mi caso me gusta que la foto esté lo mejor posible desde que la capturo para no tener que hacer tanto en el proceso de edición, y de hecho eso es lo que les estoy enseñando. Realmente las modificaciones que estoy haciendo son mínimas. Me voy a pasar a una capa de filtro de fotografía. Esto lo voy a hacer únicamente porque estoy utilizando luces de colores. O lo hago también cuando quiero agregar algún efecto en el fondo. Entonces, filtro de fotografía, voy a poner el color azul y voy a apretar control I. Esto lo que va a hacer es invertir la capa. En lugar de ser azul, digamos que la va a eliminar. La va a oscurecer. Entonces esa capa es como si lo hubiéramos hecho invisible. Para que se vuelva a ver esa capa en las áreas que yo quiero que se vea, voy a tomar el pincel con un color blanco, la voy a poner en una opacidad de entre 60 y 100 y normalmente lo dejo entre un flujo de 4 y de 16. Esto digamos que es como la cantidad de pintura que vas a soltar con ese pincel. Ahora del lado que está azul voy a empezar a pintar sobre la capa que oscurecí.
Sobre la capa de filtro de fotografía azul que puse en negro voy a empezar a pintar de blanco. Únicamente para intensificar un poco los tonos azules que yo puse en la foto. Tampoco me gusta exagerar mucho con esta función porque obviamente si tú no utilizaste ninguna luz de color y le pasas por filtro de fotografía y lo pones todo al 100, el flujo al 100, o sea, completamente saturado, es posible que tu foto pierda un poco de calidad o de la claridad de las líneas que tienes ahí. Por ejemplo, si yo pongo la capa otra vez en positivo y digamos que pongo el azul a todo lo que da, esto es lo que pasa, y estas áreas que ya de por sí eran azules se van a ver sobresaturadas y se ve un poquito raro, la verdad. Entonces prefiero ir coloreando de a poquito y únicamente resaltar un poco las áreas que ya están de ese color. Como dije antes, a veces aunque no utilice luces de colores llego a dar este efecto en el fondo, pero es muy ligero, es un pequeño tinte. Para los rojos, una nueva capa, filtro de fotografía, y la voy a poner en rojo, y es el mismo proceso exactamente. Donde se ven todas mis capas se ve de qué lado estoy pintando. Estas que están completamente en blanco, pues el efecto que yo le puse a la foto va a afectar a toda la foto. Las que están en negro, solo las partes blancas van a afectar a la foto. Ahora, esta es la parte que yo considero que hace realmente una diferencia en mis fotos, y es que abro una nueva capa en curvas y con control J la duplico, y en la capa de curva que quede abajo en curvas 1, es más, vamos a nombrar las sombras. Y curvas 1 copia, la vamos a nombrar iluminaciones. En sombras voy a hacer esto, oscurezco tanto como yo quiera y control I. Lo mismo con iluminaciones, ilumino tanto como yo quiera, únicamente poniendo atención en las áreas que yo quiero resaltar. Por ejemplo, en las iluminaciones me fijo cómo se ve los pómulos, la nariz o los labios en el caso de que traiga gloss. Mismo truco que con el filtro de fotografía, voy al pincel con un color blanco. Nada más que en esta parte voy a hacer bastante zoom a la foto y el pincel lo voy a dejar bastante pequeño. Como no quiero ni sombras ni iluminaciones tajantes, porque si no eso hubiera hecho desde que tomé mi foto, voy a dejar un filtro de 3, 4 más o menos. Y voy a dejar una opacidad de 60. Y yo siempre empiezo por esta área porque es como la que tiene el pincel más grande, es únicamente preferencia personal. Ok, aquí se puede ver ya lo que hice. Es muy ligero, o sea, si tú ves así la foto mientras lo voy haciendo casi no se nota. A menos que hagas esto. Es muy ligero, pero le devuelve un poco de dimensión a la foto, que es lo que comentaba con las luces. Al tener tan iluminado al momento de tomar la foto, pierdes mucha dimensión, pierdes profundidad. Entonces, este truquito de las sombras y las iluminaciones funciona muy bien. No lo hago directamente en la foto con la herramienta de subexponer, porque queda muy tajante y usualmente se ve muchísimo menos natural que hacerlo directamente con capas de curvas. En esta parte, en el área de las sombras, me gusta mucho oscurecer el fondo porque, como ya había explicado al momento de tomar la foto, así como hago que quede desenfocado el fondo, me gusta que quede un poco más oscuro. No siempre logro ese efecto desde la iluminación, pero lo puedo corregir aquí. Y es únicamente gusto personal, quizás se puede justificar como que no me gusta que se distraigan con el fondo. Ahora, en la parte de las iluminaciones, como es donde ocupo el pincel más pequeño, es lo que dejo para después. Y por ejemplo, esta sombra que me quedó aquí muy tajante, nada más la voy a iluminar un poquito para que no quede tan fuerte. Y todos los lugares donde pegue la luz directa los voy a iluminar un poquito más. Igual si hay una sombra que, de nuevo, haya quedado muy fuerte, pues lo suavizo un poco con esto. Un poco, porque ya había dicho, las sombras no son malas. En mi caso yo tengo los ojos muy oscuros y tiendo a hacer maquillajes bastante oscuros, entonces me gusta iluminarlos un poquito, tampoco me aloco tanto, nada más como para que resalten un poco porque yo tengo ojos de regalo, pero igual es una preferencia personal. Voy a duplicar mi capa principal, donde está mi foto original, porque quiero suavizar un poco el área azul. Entonces la herramienta que había mencionado antes para corregir la piel, herramienta pincel corrector, la voy a utilizar aquí. Lo hago más grande, con Alt selecciono y simplemente voy pasando por los bordes para suavizarlos un poco. Esto pasa bastante con la luz azul y con la luz violeta. Hay una manera de agregarle más textura a la foto, pero a mí no me gusta. Se las muestro porque igual y les puede funcionar en el caso de que la foto haya sido tomada con el celular y no tenga tanta textura o no la tenga tan marcada. Hago una copia de esto,
Sí, ya sé que se ve raro, pero la primera copia la hice por si algo no me gustaba, siempre poder regresar a la primera. Esta la paso por filtro, otro y paso alto. Normalmente yo lo mantengo en 3, más o menos, entre 3 y 4. Ajá, va a quedar así una foto medio extraña. Y en modo de fusión, usualmente yo lo paso por luz suave. Ya depende qué tanta textura quieran ustedes. Yo les digo, a mí no me gusta mucho este efecto, pero pues les puede ayudar. Ya ustedes van modulando la opacidad del efecto. Ahí se ve cómo cambia la foto. Solo que en el caso de que hayas usado glitter o algo así, se ve muy tosco. Y bueno, básicamente eso es lo que les hago mis fotos. Creo que no es gran cosa, la verdad es que son cosas de Photoshop muy básicas, o sea, es casi nada. De hecho yo ya lo había mencionado antes, creo yo que es más importante que tomes la foto bien desde un principio y en la edición únicamente si crees que algo se llegó a ir por la luz y demás, pues recuperarlo ahí, pero como tal reconstruir la foto en la edición no es lo mejor. Realmente no hice nada como licuar la foto o corregir de más los poros o eso, o sea, yo ya dije, a mí me gusta que se vea la textura, aunque en esta foto no se ve tanto y creo que es por el tipo de luz de color. Pero aquí viene lo impactante, así estaba la foto antes. Y o sea, cuando recién la abrí yo la vi y dije, ah, pues está bien, pero ya después de todo el proceso de edición, de corregir las luces y demás, sí hay una diferencia, sobre todo en cómo juegan las luces sobre la cara. O sea, eso realmente creo yo que es lo único que deberías corregir en una foto. Como les dije, realmente toda esta edición no es así como super pro, solo es como para mejorarla un poquito. La verdad es que todavía hay un montón de funciones de Photoshop que yo no sé utilizar bien. Creo que también es un poquito de irle picando, pero esto es lo que a mí me funciona, lo que yo siento que se ve bien en las fotos. Quizá hay algo que estoy haciendo mal, no lo sé. Esto la verdad es que yo lo he ido aprendiendo sobre la marcha. Tiene aproximadamente un mes que empecé a usarlo, quizá un poquito más. Entonces pues tampoco sé como la gran cosa, pero pues había personas que me pedían que les enseñara cómo edito mis fotos y pues esto es básicamente todo lo que hago. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. La verdad es que creo que ahora sí abarqué un poquito más de cosas, o bueno, se complementa bien con el video anterior que ya había hecho sobre este tema. De todas maneras lo voy a dejar linkeado en la descripción y lo voy a poner en una tarjetita aquí arribita. Y bueno, espero que este video te sirva. La verdad es que como ya había yo aclarado antes, no me dedico a esto. Yo sé que hay muchas cosas que aún desconozco, pero pues en lo que veo que va funcionando pues es lo que les voy compartiendo, ¿no? Así que espero que te sirva, espero que te haya gustado. Ya sabes que si fue así, puedes regalarme un like, suscribirte aquí abajito si es que todavía no lo haces. Cualquier queja, duda, sugerencia me lo puedes dejar aquí abajito en los comentarios. No te olvides de seguirme en mi maravilloso Instagram, que como ya dije al inicio del video, ahí pongo las fotos de todos mis maquillajes y obviamente de las fotos que tomo para este video. Ajá. Y bueno, eso sería todo.